Poder comunicar de manera efectiva la información relacionada con el trabajo que estamos realizando o el desempeño de un proyecto es una de las habilidades más importantes que necesitamos desarrollar. Esta comunicación suele ser una comunicación formal, a través de informes o a través de reportes. Es necesario que nosotros podamos realizar reportes de estado de forma efectiva para poder informar de forma clara qué está pasando con nuestro proyecto. En este video vamos a analizar qué características debe tener un informe de estado y adicionalmente revisaremos cómo realizar uno. Mi nombre es Marco Calle, tengo más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos y enseñando sobre gestión de proyectos. Y dentro de marcocalle.com hemos ayudado a cientos de estudiantes a que logren certificaciones como PMP, CAPM y PMISP. Así que si quieres aprender sobre gestión de proyectos, revisa marcocalle.com. Ahora revisemos cómo podemos comunicar de forma efectiva toda esa información que se genera en el proyecto y que los interesados buscan a través de un reporte de estado. Cuando nosotros pensamos en un reporte de estado, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué es este reporte y para qué sirve? El reporte de estado, cuando nosotros pensamos en él, vamos a considerar que es una forma de comunicar, una forma de comunicación formal, porque es un reporte, es un documento que se envía a los diferentes interesados. Este reporte lo que va a hacer es básicamente resumir qué ha pasado con mi proyecto. Y esa es la palabra clave. El reporte de estado permite resumir. Es un resumen de lo que está sucediendo en el proyecto, cuál es el estado y permite a los interesados entender cuál es la situación actual de nuestro proyecto. Por eso es tan importante. Una vez que nosotros entendemos que este reporte de estado es básicamente un resumen que permite entender qué está pasando con el proyecto, necesitamos pensar en otro punto fundamental, el cual es la audiencia. Nosotros tenemos que pensar que este reporte de estado va a ser enviado a diferentes personas, pero acá hay un punto clave y es que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar en nuestro público y en base a nuestro público crear el reporte y saber a quién vamos a enviar. No es al revés. No es que nosotros vamos a crear el reporte y después enviamos a todos. Esa no es la forma correcta de realizar un reporte de estado efectivo. Siempre cuando pensemos en crear este reporte de estado, vamos a pensar en quién es nuestra audiencia y con base en esta audiencia crearemos el reporte. Este punto nos ayudará a definir el tercer paso importante para poder crear un buen reporte de estado, el cual es establecer la información que el reporte tendrá. Cuando nosotros pensemos en crear el reporte de estado, nosotros nos vamos a basar siempre en la audiencia que va a recibir el reporte. Y la información que colocaremos dentro de este reporte necesariamente tiene que tomar en consideración a la audiencia a la que vamos a enviar este reporte. Dentro de la información tenemos varios elementos que necesitamos considerar. Para entender mejor este punto, revisemos el siguiente ejemplo. En este ejemplo de Excel vamos a ver qué elementos contiene un reporte de estado. Cuando nosotros pensamos en el reporte de estado, siempre recordemos que necesitamos tener en mente quién es nuestro interesado. Pero de forma general vamos a ver cuáles son los elementos que deberías tomar en consideración para incluir dentro de tu reporte. En primer lugar, necesitamos identificar este reporte. Este reporte va a ser enviado a los diferentes interesados. Por ende, cada interesado necesita saber este reporte a qué corresponde y la información tiene que ser bastante clara. Por eso vamos a colocar el nombre del proyecto, quién es su director, cuál es la fase en la que estamos, si nuestro proyecto tiene alguna fase, cuál es el código que tiene este proyecto dentro de la organización, cuál es la fecha en la cual este informe ha sido realizado y finalmente cuál es la fecha de cierre prevista. Estos elementos ayudarán a que el interesado que lea este informe tenga una idea clara de qué proyecto se trata. Adicionalmente, es bueno utilizar elementos como los que vemos acá. Estos elementos permiten que las personas tengan una idea clara de qué está pasando con el proyecto a través de un semáforo, que son estos códigos de colores, por ejemplo en estado, se establece que si el estado del proyecto está bloqueado, pues tendrá un color rojo. Si el riesgo o existe un riesgo potencial dentro del proyecto o una de las actividades, tendrá un color amarillo.
Y si está bien, si está yendo en camino, que es on track, tendrá un color verde. Por otro lado, en tema de presupuesto hacemos algo similar. Si los costos son mayores al presupuesto, pues tendremos un sobrecosto que estará en rojo. Si estamos por debajo de los costos previstos o a lo planificado, estaremos con un menor gasto. Y finalmente, si estamos yendo correctamente según lo planificado, estaremos on budget. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver en la parte de acá, la parte ya del estado del proyecto. ¿Qué está pasando? En este caso tenemos un informe mensual. Y aquí vamos a colocar un estado general del proyecto. En este caso, voy a considerar que mi proyecto está on track, que está yendo bien. Esta parte de aquí permite que el interesado pueda entender de manera rápida y viendo qué le está pasando al proyecto, porque nos da una alerta si, por ejemplo, vemos esto. Abrimos el informe y lo primero que vemos es que tenemos un bloqueo o que estamos con un retraso. Esto le va a ayudar a la persona que revise el informe a estar mucho más claro y a tener mucha más atención de lo que está pasando de un solo vistazo. Adicionalmente, tenemos que complementar esto con un resumen general que ayude a entender qué está pasando y que me dé una perspectiva de lo que ha sucedido en el último mes. Este es un resumen importantísimo y todo reporte de estado debe tener un resumen. Adicionalmente, vamos a colocar cuáles han sido los hitos que hemos logrado. ¿Qué se ha logrado hacer con base en los hitos del proyecto? ¿Hemos logrado hacer algún trabajo importante? ¿Cuáles son esos hitos? Y todos estos hitos van a ir colocados en la primera parte de nuestro informe, como vemos acá. Esto ayudará a que cada interesado, cuando revise este informe, esté claro y sepa desde el inicio qué está pasando con el proyecto y de esa forma pueda tener una información muy clara y muy rápida de revisar. Una vez que se tiene el estado general del proyecto, que es justamente esta primera parte, lo siguiente que vamos a ver es el estado mensual del proyecto basado en tres componentes fundamentales más uno. Estos tres componentes más uno son alcance, tiempo, costo y recursos. El estado del presupuesto, ¿cuál es? Estamos con un sobrecosto, estamos gastando menos de lo planificado, que no significa que estemos bien, sino que estamos haciendo menos cosas de las que se hayan planificado, o estamos yendo a un budget, estamos yendo de manera efectiva. Esto permite al interesado que tenga una idea clara de qué está pasando en cada uno de estos cuatro aspectos fundamentales del proyecto. De esta manera, cuando estamos en recursos, tendremos elementos diferentes, como por ejemplo bloqueos, o si estamos en tiempo, ¿qué pasa? Estamos con un retraso tal vez, y en alcance podemos tener algún riesgo potencial. O podríamos decir que en recursos estamos yendo todo muy bien. Los recursos que se están ocupándose de manera efectiva. De esta manera presentamos información importante de un solo vistazo. ¿Quién es el responsable del presupuesto? Suele ser el director del proyecto. De los recursos, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable del tiempo, de la gestión del tiempo y también de la gestión del alcance? Y notas, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestro presupuesto está en algún inconveniente, si es que existe, o qué está sucediendo con el presupuesto, que en este caso está on budget, estaríamos en un presupuesto que estamos cumpliendo con lo establecido, pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Por qué estamos retrasados, por ejemplo? Adicionalmente, de dar este informe del estado del proyecto, el informe de estado también nos permite ver qué se ha completado, qué cosas hemos logrado hacer en este mes. De tal manera que nosotros aquí vamos indicando cuáles son esas actividades que han sido completadas, actividades que estaban dentro de nuestro cronograma, las cuales las vamos a ir identificando y colocando acá. ¿Qué se ha logrado hacer? ¿Qué es lo que nosotros hemos podido realizar? Una descripción de estas actividades, quiénes han sido los responsables y finalmente si estas actividades han generado algo que ha sido entregado ya al cliente. Podría ser que se ha construido algún elemento y eso ha sido ya entregado al cliente, lo cual resulta muy útil. Por otro lado, otro elemento que todo reporte de estado debe tener son riesgos y bloqueos. Todo proyecto tiene riesgos y estos riesgos tienen que ser identificados y es necesario que los interesados conozcan cuáles son los riesgos que existen en el proyecto, cuáles son esos riesgos que han sido identificados o que tal vez se han hecho realidad. De tal forma que aquí voy colocando cuáles son los riesgos que han sido identificados o que se han presentado en este mes, cuál es la descripción del riesgo, quién es el dueño del riesgo, quién es la persona que va a trabajar justamente con este riesgo
¿Y cuál es la respuesta que se ha establecido ante ese riesgo? Esto permite tener una visión muy clara del tema de riesgos, que es uno de los pilares fundamentales de la gestión de proyectos. Otro aspecto importante es establecer cuáles son los puntos claves que necesitamos tomar en cuenta. Por ejemplo, hemos entregado tal elemento, hemos logrado un acuerdo con nuestro cliente, puntos que sean resaltables y actividades que vamos a hacer en las próximas semanas. En este caso, al ser un resumen mensual, podríamos tener las actividades que están planificadas para la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Con esto nosotros logramos que nuestros interesados, las personas que revisen este reporte, entiendan de forma rápida qué está pasando con el proyecto, cuáles son sus riesgos, cuáles son las actividades que necesitamos tomar más en consideración y finalmente el interesado conoce y entiende cuáles son los próximos pasos, qué es lo que se va a hacer en el proyecto. De esta forma, cuando tú realices un informe de estado, puedes tomar esta plantilla como base para crear tu propio informe. Pero recuerda, cada informe tiene que estar basado en tu audiencia. Así que este informe, esta plantilla te servirá para poder tener una idea bastante buena de qué elementos debes considerar. Pero recuerda ajustarlo a la audiencia que tienes. Finalmente, el último elemento que necesitamos tomar en consideración para crear informes de estados efectivos es, como paso 4, definir la frecuencia. ¿La frecuencia de qué? La frecuencia de envío, la frecuencia en la cual los interesados van a revisar esta información. ¿Y de quién depende la frecuencia? ¿Quién define cuál es la frecuencia más adecuada? Es tu audiencia. Los interesados son quienes definirán cuándo buscan o cuándo necesitan esta información. Es por eso que resulta tan importante y tan necesario entender a la audiencia, porque la audiencia nos va a ayudar a entender cuál es la información que necesitamos que estos reportes tengan y adicionalmente me va a ayudar a identificar cuándo quieren recibir esta información. De esta manera hemos visto cómo construir un reporte de estado. Sin embargo, existe un documento que es aún más importante y que se crea al inicio de un proyecto, que es el acta de constitución del proyecto. Si quieres conocer cómo hacerla, podrás revisarla en el video que encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el próximo video.